Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar Números 22 desde los versículos 1 al 20. Vamos a empezar pidiéndole al Señor que sea Él quien nos guíe a través del estudio de esta porción de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú quieres hablar a nuestro corazón. Gracias porque quieres seguir transformando nuestras vidas, Señor, y quieres que nosotros llevemos una vida santa, una vida correcta delante de ti, Señor. Si es que hay áreas en nuestra vida que aún necesitan ser transformadas, Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor, y que inclines nuestro corazón a hacer tu voluntad. Y andar en un camino de rectitud, Señor, porque no quieres un sacrificio que nosotros podríamos dar, Señor, sino un corazón humilde, quebrantado, Señor, que pueda ser moldeado por ti, Señor, es lo que tú buscas. Guíanos a través de este estudio, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El capítulo de Números 22 empieza así. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamará esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Versículo 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cúbrelo sobre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: He aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Balac volvió a enviar otra vez más príncipes, y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor: Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Para poder comprender este capítulo, vamos a examinar algunos textos que escriben y nos dan una perspectiva más clara sobre Balaam. Desde los capítulos 22 al 25, vamos a ver que realmente hay muchos capítulos y versículos que hablan acerca de este hombre Balaam, incluso mucho más que muchos apóstoles que caminaron con Jesús, y aún mucho más que María, la madre de Jesús. Dios permite y se toma el tiempo de explicarnos de qué tipo de personalidad se trataba la personalidad de Balaam. Es importante conocer correctamente su personalidad, y Dios tiene una intención clara: que sepamos cómo era él. Era un personaje realmente controvertido, alguien que aparentemente hablaba con Dios, alguien a quien Dios le hablaba y alguien a quien Dios le respondía cuando le pedía alguna palabra o dirección.
Y del mismo modo, a través de la Biblia vamos a conocer a muchos personajes de distintas clases sociales, de distintos trasfondos, y vamos a ver que son personas que también han sido retratadas por la palabra de Dios. En este caso, el Espíritu Santo realiza una descripción breve de esas personas, como por ejemplo en el caso de Caín. No le da mucho énfasis, ni con muchos versículos bíblicos, ni capítulos enteros para describirnos quién era Caín, ni tampoco en el caso de Ananías y Zafira, quienes encubren el diezmo y parte de sus ofrendas a Dios. Pero de este modo vemos que Dios hace una énfasis especial para que el pueblo de Dios conozca quién era Balaam. En estos casos, o en este caso específicamente, parece que Balaam actúa desde las sombras y es difícil distinguir su carácter. Es como si la oscuridad encubriese realmente su verdadera naturaleza. Es un individuo, una persona con una naturalidad o una personalidad distorsionada. No podemos estar seguros de poder evaluarlo correctamente. Es difícil distinguir lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto. Y así vamos a conocer a Saúl, a Sansón, incluso en algún momento el rey Salomón, quien escribe incluso varios libros en la Biblia, pero realmente la Biblia también habla de que él tenía un corazón inclinado a los ídolos. Y en el Nuevo Testamento también conocemos a Judas, un hombre que caminó con Dios y nadie podía conocer su corazón y la intención de su vida, sino solamente el propio Cristo. Entonces, la Biblia quiere hacer énfasis de Balaam, como ya dije, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Porque relacionan a Balaam con el camino de la codicia, con un camino enigmático y misterioso que inclina al pueblo de Dios al mal. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que muchas veces Dios llama al pueblo a conocer quién era Balaam. Y una de estas primeras interrogantes que nos hacemos es realmente entender si es que Balaam era un verdadero profeta de Dios. Sin embargo, él no era un profeta de Dios, era un adivino. Él era un adivino que venía de Madián, según el territorio de donde él venía. Y al ser adivino, era un servidor de Satanás. Dice en Levíticos 26, y la persona que tendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y del mismo modo, en Josué 13:22, dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Entonces, claramente podemos entender que él era un adivino y que lo que los adivinos hacían era alejar al pueblo de Dios. Los llevaban tras, o sea, su intención final era la prostitución del pueblo, la fornicación, era apartarse de Dios. Entonces es interesante porque si ustedes se dan cuenta, aún en la actualidad los adivinos tienen esa intención, ¿no? Realizar amarres, hacer que las personas se aten a otras personas y animan a las idolatrías de las personas. Si ustedes se dan cuenta, los adivinos tienen siempre estos anuncios en las calles y conllevan al pueblo a la idolatría, a una lujuria exacerbada o una codicia también extrema, ¿no? Porque normalmente los adivinos atraen el dinero, atraen el amor, y esos son sus lemas. Entonces, del mismo modo el profeta Miqueas dice en el capítulo 6 del libro, en el versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Entonces entendemos que Miqueas le dice a Israel que mejor no se olviden de Balaam, porque Balaam, al tener el trasfondo de adivino, tenía una mala intención con el pueblo. Su intención nunca fue realmente bendecir al pueblo o evitar que ellos sean malditos, sino por el contrario, su obsesión era el dinero. Entonces él quería, no le importaba nada más que su codicia personal. Por tal motivo, creemos que es mejor que también nosotros sepamos que en el Nuevo Testamento también Dios hace una referencia de 3 distintas formas hacia quién era Balaam. Y nos explica por qué nos debemos de cuidar.
Y por qué también tenemos que observar nuestros propios corazones, porque nosotros también podemos tener cierta tendencia a lo mismo, ¿no? O sea, a Balaam, la palabra lo describe en Pedro 2.15, segunda de Pedro 2.15, que él habla sobre una apostasía, un abandono de la fe. Porque hace referencia a Balaam y a los que se apartan del camino recto. Y hablar de apartarse del camino recto es que una persona que en un principio anduvo en lo recto, que supo distinguir entre lo bueno y lo malo, tuvo en su corazón otra necesidad oculta o otro deseo oculto, porque Balaam, como hemos leído al principio, Balac envía a príncipes, luego envía a príncipes con grados más altos y así él empieza a ser, como vemos en el versículo 15, dice que volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, y así es como Balaam empieza a desviarse por dar favoritismos. Y se olvida de que Dios ya había dado una palabra de bendición para el pueblo de Israel. Entonces, vemos que también en 2 de Pedro 2.15, Dios describe este camino. Dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Él había dejado el camino recto. Y también en Apocalipsis 2.14 dice, Dios dice al pueblo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas que sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y debiéramos tener en cuenta esas tres declaraciones en el Nuevo Testamento porque están relacionadas a quién es Balaam, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Entonces, ya hemos entendido que Balaam era de la región de Madián. Era un profeta muy famoso, pero no era un verdadero profeta. Era un adivino. Dice así en el versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y sintió Moab un gran temor por aquel pueblo, pues era muy numeroso. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y es interesante saber que Moab, si ustedes recuerdan, es el nombre que la hija de Lot le pone a este pueblo, ya que significa de su padre, tras una relación incestuosa. Israel está listo para entrar en la tierra prometida, y ahora se presenta este asunto en cuanto a Balac, rey de los moabitas. Él tenía temor, porque había visto lo que había pasado con Og, rey de Basán, y se estaba preguntando qué debía hacer para que los israelitas salieran de la ciudad. No sabía si debía atacarlos o no, así que contrató los servicios de este adivino, de este falso profeta. Y dice que se acercó a los ancianos y les dijo en el versículo del 4 al 6, ahora, esta gente va a devorar todos nuestros contornos, como devora el buey la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, que entonces era rey de Moab, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran, diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, bendito quedará, y el que tú maldigas, maldito quedará. Y así fue como el rey de Balac mandó a buscar a Balaam, y al parecer Balaam era alguien reconocido en esta tierra, y lo contrató para maldecir a los israelitas, quienes habían llegado y acampado cerca de Jericó junto al río Jordán. Y por eso quería expulsarlos a como del lugar. Y dice en el versículo 7, partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con el dinero para pagar la adivinación en sus manos. Entonces, este hombre era evidentemente un adivino. Llegaron a Balaam y le comunicaron las palabras de Balac. El rey Balac envió mensajeros a Balaam para que le hicieran esta proposición. Y es que él tenía muchísima fama. Balaam era un hombre reconocido. Y le trajeron dinero para pagar generosamente sus servicios de adivinación. Por ello, él les dice en el versículo 8, reposad aquí esta noche y yo os responderé según el Señor me hable. Hasta acá podemos entender que realmente él pareciera que tiene una sinceridad, que él quiere hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere.
quiere decir las palabras de Dios. Y dice en el versículo 9, entonces se le apareció Dios a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos que están contigo? Y es interesante observar que Dios en realidad se comunicó con él. Balaam le cuenta la situación y en el versículo 12 la respuesta de Dios dice así, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Ahora, esta es la palabra de Dios. Es un mandamiento claro y categórico. No podría uno ser evasivo ni tampoco tratar de cambiar la palabra de Dios. Es un imperativo, le dice simplemente no vayas, no maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam se levantó por la mañana, versículo 13, y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Parece que Balaam es sincero y recto delante de Dios. Ahora, si esto fuera verdad, ya tendríamos que pensar que Balac se va. Pero realmente no sucede así. Él vuelve, dice la palabra de Dios en el versículo 15. Otra vez volvió Balac a enviar príncipes en mayor número y más honorables que los otros, los cuales fueron a ver a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, pues sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Como podemos ver, este ofrecimiento tiene un mejor precio. No solo le están ofreciendo dinero, sino mayor fama. Le están ofreciendo mucho más que antes. Balaam respondió a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Y bueno, hasta este momento ya el precio había sido aumentado. Y pareciera que el dinero no influye en nada en Balaam. Él lo rehúsa. Todavía parece que Balaam es un hombre piadoso y nos sentimos inclinados a aprobar su actitud. Pero luego lo vuelve a pensar y nos damos cuenta que algo no anda bien aquí y que suena demasiado bien, pero no es cierto. Porque Balac les dijo, ¿por qué él dice ahora una referencia acerca de plata y oro? Él está diciendo, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro. Bien, porque realmente es lo que él venía pensando. Él da a conocer la intención de su corazón. Es decir, que era codicioso y sus pensamientos iban en esa dirección. Porque él no tenía que comparar nada, simplemente decir, no puedo traspasar la palabra del Señor. Pero no incitar de que aunque tuviese una casa llena de plata y oro, no podría traspasar. Es decir, la palabra del Señor para él tenía un precio. Y en el versículo 19 dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Para nosotros sería algo muy obvio. Ya el Señor nos dijo que no y nosotros en nuestra naturaleza, quizás porque aún estamos siendo transformados día a día, quizás hubiéramos entendido que un no es claramente un no. Pero la realidad es que todos nosotros tenemos la tendencia a ser similares a Balaam en algún momento de nuestra vida. Él ya había recibido una respuesta directa y categórica de Dios. Le había dicho, no vayas. Porque ni maldigas al pueblo porque bendito es. Ya Dios le había dicho que era imposible que él traspase su palabra. Pero este hombre está esperando que el Señor le abra la puerta para poder meter el pie. Y si le es posible meter el pie, pues sin duda va a entrar. Yo tenía la respuesta de Dios, no necesitaba otra cosa. Pero Dios no solamente permite que Balaam vuelva a acercarse a él, sino que también Dios nos quiere hablar a nosotros para explicarnos que debemos actuar en rectitud y corregir algunas áreas de nuestra vida para ser no obedientes a medias, sino obedientes a la primera. Y dice en el versículo 20, y se le apareció Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Dios le está diciendo en otras palabras, bueno, si quieres ir, ve.
Y antes que termine este asunto acabarás por ir. Pero si vas a tener que decir lo que yo te diga. Ten cuidado de hacerlo así. Es más, cuídate de decir lo que yo te diga. Lo que tenemos aquí es que hay una voluntad permisiva de Dios. Es tal y como sucedió en el pueblo, cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Ellos no tenían nada y Dios les dio, según lo que ellos pidieron, carne y les dio perdices. Ellos quisieron maná y tuvieron el maná. Pero todo tendría que ser consumido según el orden y la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces nosotros insistimos en hacer cosas aun cuando sabemos que no es la voluntad de Dios, inequívocamente, pero insistimos. Y nos damos cuenta que lo mismo pasó. Como ya dije, el pueblo de Dios pedía y Dios les concedía. Y también al final terminan enviando mortandad. Y puede ser que también Dios pueda concedernos nuestra petición, pero al mismo tiempo recibimos escasez y experimentamos la sensación de descontento e insatisfacción por no haber buscado realmente la voluntad de Dios. Y esto es lo que vamos a ver más adelante que sucede con Él. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en buscar la voluntad correcta y completa de Dios y no una satisfacción a medias? El motivo por el cual tenemos que buscar seguir la voz de Dios, tal como lo dice en su palabra, siguiendo sus mandamientos, es que nos va a causar satisfacción. Cuando no sucede eso, cuando en nuestro corazón, en nuestra vida, no hay una satisfacción completa en la presencia de Dios o en la palabra de Dios, es que surgen los falsos maestros. Aquellos que aún hoy en día podemos ver que llenan multitudes de iglesias porque sus mensajes son placenteros y no son tan contradictorios a nuestra forma incorrecta de vida. Y por eso es que Pedro y Judas hacen énfasis en lo mismo en cuanto a Balaam. Y por eso tenemos que exponer nuestro corazón y nuestra mente a ser corregidos por la palabra de Dios. Dice así en el versículo, en 2 de Pedro 2, vamos a leerlo desde el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces él tenía una intención en su corazón. Él amaba ser premiado. Él amaba la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y luego dice más adelante cómo era él realmente. Fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Es decir, que ellos no tienen una vida completa ni tienen nada que ofrecer. Solamente, dice acá, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces vemos que el Señor describe a una personalidad como la de Balaam, a una persona que realmente no tenía un fundamento estable, no tenía en sí mismo integridad. La integridad es cuando uno hace lo correcto aun cuando nadie lo ve. Y esto fue lo que sucedió con él. Él se impresionó por los premios que Balac le iba ofreciendo, por la honra natural, antes que realmente
hacer el mandato de Dios, que era no ir y no maldecir al pueblo, porque había sido bendito por Dios. Y este pueblo había sido bendito por Dios, y esto lo sabemos porque dice la palabra de Dios que cuando los caminos del pueblo de Dios son rectos, aún a sus enemigos dice que hace estar en paz con ellos. Y también dice que cuando Dios es una bendición de la obediencia, es que Dios en el versículo 28 de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 7, dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y eso fue lo que el pueblo de Dios estaba experimentando. Como leímos al principio en Números, se sabía, todos los pueblos sabían, que el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Si ustedes leen el versículo 21, se escribe claramente cómo ellos fueron venciendo con gran victoria y que Dios endurecía el corazón de esos reyes para que ellos fueran vencidos por el pueblo de Dios. Y en el versículo 5 dice: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra. Y esta es la bendición que nosotros vamos a tener si es que sometemos nuestro corazón íntegramente a ser transformados por Dios. Ninguno de nosotros en estos tiempos estamos libres de caer en codicias que pueden llamar nuestra atención, porque todos somos hechos de la misma naturaleza caída, corrompida y pecaminosa. Por eso es que el Señor en Apocalipsis nos recuerda a la iglesia de la Odisea, que hace referencia a la iglesia de los últimos tiempos, que compremos colirio para ver en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque la codicia es un pecado que entra por nuestros ojos. Y la codicia, como dice acá, y vamos a aprender más adelante, es que nos lleva a cometer pecados muchísimo más graves. En este caso, a Balaam, por su codicia, hizo caer a todo el pueblo en fornicación. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando estemos estudiando el versículo 25. Pero el Señor nos manda algo precioso para que nosotros evitemos caer en este error de querer más de lo que ya tenemos o anhelar cosas que no son nuestras y que hasta cierto punto podríamos envidiar incluso el mundo. Dice así en el versículo, en Apocalipsis 4:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor nos dice esto porque la verdadera riqueza, la única riqueza que va a satisfacer nuestro corazón, es la riqueza de estar llenos de una fe sólida. Cuando tenemos una fe sólida, una fe inquebrantable que ha sido probada en fuego, absolutamente nada del mundo nos va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos por vista, creemos por fe. Entonces, el colirio ante la codicia es la fe. No dejarnos guiar por lo que nuestros ojos ven, ni asombrarnos de nada de lo que el mundo tenga, ni admirarnos de nada. Porque esa fe se va a ver aumentada cuando pasemos tiempo adorando en la presencia de Dios. Y luego dice vestiduras blancas para vestirte. Y esto habla de santidad, de que tenemos que cubrirnos con acciones que edifiquen al pueblo con nuestro servicio. Así era como servía los sumos sacerdotes y los sacerdotes, con vestiduras blancas, bajo todos las mandatos de vestimenta que ellos tenían. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y esto es precioso porque habla de la unción. La unción es directamente ese aceite que viene a nuestras vidas, y el ejemplo máximo del ungido es el Cristo. Y el Cristo derramó su vida por nosotros. Entonces nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. Es decir, negándonos a nosotros mismos, pidiendo que su Espíritu Santo nos llene de sí. Nada nos va a suceder. Yo les quiero contar un testimonio para terminar. Y es que hace unas semanas yo apliqué un trabajo que me pareció muy interesante.
Y realmente yo ya había pasado 2 pruebas y comencé a hacerme ideas acerca de este trabajo que era muy bueno. Pero esta mañana yo me levanté y en mi devocional leí el Salmo 23. Y el Salmo 23 hay un versículo que dice, les voy a leer: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces yo dije, qué preciosa canción, qué versículo. Salmo, puse la canción, comencé a alabar al Señor. Y de pronto me llegó el mensaje en donde me agradecían por la participación, pero que no había sido aceptada. Y es interesante porque la unción, cuando los pastores ungían a las ovejitas, lo primero que hacían era que esta unción, que podía caer en cualquier parte de la cabeza de la vaquita, o de la oveja, las cubría de cualquier insecto o gusano que pudiese entrar y quedarse en sus oídos o en su nariz. Entonces era una limpieza y purificación. Cuando nosotros tenemos la unción de Dios, sus pensamientos van a estar en nuestra mente. La palabra dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos, sus caminos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos del Señor. Y el Señor no quiere que andemos por el camino de Balaam, admirándonos y sorprendiéndonos de las cosas de este mundo, porque todo este mundo está bajo las tinieblas del príncipe, del diablo. En cambio, nuestro camino es por fe y no por vista. Entonces, llenémonos de esa fe sólida, compremos este oro puro. Nos tenemos que ungir de la presencia de Dios y adorar al Señor para que no haya nada más que nos sorprenda, sino su santa presencia. Nos vemos en la siguiente semana para terminar este capítulo que realmente viene hablando mucho a mi corazón. Que el Señor los bendiga. Ante ti doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por
tu